Muy bien, en la clase anterior estuvimos hablando hicimos una introducción sobre la, el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Y pues planteamos la situación en la que íbamos a trabajar, que es aquella donde voy a tener una región de dos placas paralelas, una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente. Entonces, esta región uno la puede ver gráficamente, o puede visualizar gráficamente ese campo uniforme, debido a que el espaciamiento entre las líneas de campo pues, es constante. Eso quiere decir que en toda la región dentro de las placas paralelas, el campo eléctrico es el mismo. Eso es muy útil para poder desplazar partículas cargadas, porque si el campo eléctrico es uniforme, entonces una partícula cargada, al estar dentro de esa región y al ser movida, va a sufrir un movimiento uniformemente acelerado, es decir, va a haber una aceleración constante y no variable, y por lo tanto entonces puedo modelar el movimiento de las partículas como en la cinemática, utilizando pues las ecuaciones que ya conocemos de este movimiento. Entonces, separamos el movimiento en dos partes, uno el movimiento unidimensional, es decir, aquel en el cual las partículas se mueven en la misma dirección que las líneas de campo, ya sea a favor o en contra de las líneas, pero se mueven de una placa a la otra. Entonces, en este caso, pues normalmente el problema es sencillo porque se trata nada más del movimiento en una dimensión. Pues usualmente nos piden velocidades finales, tiempos, distancias, etcétera, ¿verdad? Lo que ya sabemos de ese tipo de movimiento. Y en el caso bidimensional, pues habrá que plantear las dos ecuaciones, tanto un movimiento para X como un movimiento para Y, que usualmente cuando se da este movimiento es cuando la partícula entra a la región. Aquí en esa figura que yo hice el día de ayer, pues hice que la partícula entrara de forma horizontal a la región. No necesariamente es así. De hecho, hoy vamos a ver un problema en el cual la partícula puede entrar a la región también con un ángulo distinto de cero. Pero la cuestión es que la partícula entre a la región con una velocidad inicial. Eso va a hacer que la partícula sufra un movimiento parabólico, una deflexión en su movimiento normal, en línea recta, y entonces que su trayectoria sea una parábola. Sea una parábola. Y pues al ser una parábola, entonces pues en todo punto va a tener tanto una componente en X como una componente en Y para la posición y para la velocidad. Entonces pues vamos a hacer un problema de cada tipo con el objetivo de pues que quede más claro esto. Entonces, los dos problemas que vamos a resolver el día de hoy son del libro de Resnick, del capítulo 28. El primero es el 2838. Este es un movimiento unidimensional. Lo leemos en una región situada entre dos placas cargadas opuestamente. Existe un campo eléctrico uniforme. Un electrón se suelta desde el reposo de la superficie de la placa cargada negativamente y golpea la superficie de la placa opuesta, situada a 1.95 centímetros, 14.7, cuidado con esto, nanosegundos. ns, nanosegundos, más tarde. ¿Cuál es la velocidad del electrón al golpear la segunda placa y cuál es la magnitud del campo eléctrico? Bien, la ventaja de este ejercicio es que no me da una figura, por lo tanto entonces me da una libertad de cómo colocar las placas. Entonces en este caso yo voy a colocar las placas, las voy a colocar pues de forma vertical, de manera que el movimiento de la partícula sea horizontal, y voy a colocar también la placa
la placa positiva a la derecha va a ser la placa positiva y esta será la negativa. Así el movimiento de la partícula va a ser hacia la derecha y puedo tomar como referencia la referencia natural de movimiento a la que siempre tomamos, y es que justamente sobre la placa negativa sea el eje y exactamente donde yo estoy soltando la partícula, que ahí sea la referencia para las X. Entonces, esta partícula es un electrón. Entonces, un electrón se va a mover debido a la repulsión que va a sufrir de la placa negativa, se va a mover en esta dirección. Es decir, que posterior a esto, la partícula se va a encontrar allá. Y eso es precisamente lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué velocidad tiene en ese punto? Además de eso, me están dando la distancia que hay entre las placas, entonces yo puedo saber qué distancia recorrió la partícula antes de golpear la otra placa. Muy bien, y bueno, la otra cosa que sé es la dirección de las líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo en este caso voy a dibujar algunas, van en esta dirección. Van de la placa positiva a la placa. Entonces, hay que recordar en este caso, las partículas negativas siempre se mueven en contra de las líneas de campo y las partículas positivas se mueven a favor de las líneas de campo. Muy bien, entonces el inciso A me dice que encuentre la velocidad del electrón al golpear la segunda placa. O sea, me está pidiendo que determine la velocidad final. Entonces yo conozco una ecuación de la cinemática que me dice que delta X, o sea, X menos X sub 0, es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, de aquí puedo cancelar un par de cosas. Me dice que la partícula se suelta en ese punto, entonces parte el reposo, así que la velocidad inicial es 0. Y en el caso del delta X es igual a X menos X sub 0, y X sub 0 lo estoy tomando como referencia, así que delta X es igual a X nada más, la distancia que recorre la partícula. Si yo despejo esta ecuación, entonces me va a quedar que la velocidad final es 2 veces la posición en X entre el tiempo. ¿Okay? Entonces, para este caso voy a sustituir los valores. Sería 2 por 0.0195 metros entre el tiempo. El tiempo es de 14.7 nanosegundos, o sea, 14.7 por 10 a la menos 9 segundos. Muy bien. Entonces, a ver si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto da la velocidad final? 2.6 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 2.6 por 10 a la 6. Entonces, esa es una característica en estos problemas. Las velocidades que alcanzan las partículas son velocidades muy grandes. Entonces, normalmente esto se utiliza en experimentos que tienen que ver con colisiones de partículas, con el uso de acelerar partículas para
para ver su comportamiento, etcétera. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas se utilizan los campos, bueno, no solo el campo eléctrico, sino que también el magnético, para poder eh, manipular, digamos, el movimiento de las partículas cargadas. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el inciso B. Inciso B. El inciso B me dice que determine la magnitud del campo eléctrico. Entonces yo sé que hay otra ecuación también en cinemática que es X igual a X0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces en este problema, por la referencia que tomamos, el primer término X sub 0 es igual a 0, la partícula parte del reposo, entonces su velocidad inicial es 0. Y entonces a partir de esta ecuación puedo encontrar que la aceleración es 2x entre t cuadrado. Muy bien. Pero antes, y el día de ayer también, hicimos la definición de la aceleración en términos del campo eléctrico en una región de placas paralelas. La aceleración era la carga por el campo entre la masa de la partícula. Entonces lo que vamos a hacer aquí es igualar. Igualar las expresiones y despejar para, para el campo. Si se fijan en esta ecuación, aparece la carga de la partícula y me están hablando de un electrón. Entonces, para este problema no es necesario colocar el signo de la carga, pues porque lo que me están pidiendo es la magnitud del campo. Entonces, si yo coloco la magnitud del campo, lo que va a pasar es que el campo me va a dar negativo y eso simplemente significa que va en la dirección de las X negativas. Pero como solo quiero la magnitud, entonces no es necesario poner el signo de la carga del electrón. Entonces el campo va a ser igual a 2x por la masa entre la carga por el tiempo al cuadrado. Sería 2 veces la distancia entre las placas, que es 0.0195 metros, por la masa de un electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Hay que tener esos valores a mano para el examen. Recuerden que están en el libro o también en el examen los pueden tener por la hoja de fórmulas. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga de el electrón, el valor absoluto de su carga, y el tiempo pues era 14.7 por 10 a la menos 9, 14.7 nanosegundos. Entonces va a dar un número bastante alto, un número mayor a 1000 del campo eléctrico, por eso es que se alcanzan esas velocidades tan altas. El campo eléctrico es muy intenso. Ok, ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto da el campo eléctrico?
Ingeniero, a mí me dio a 1.51 por 10 a la menos 5. A las 5, no. A la menos 5. No, tampoco. Me dio 1.51 por 10 a la menos 15. A ver, ¿será que escribí algo mal yo aquí? 0.0195 metros. Hice bien el despeje, vamos a ver. Sí, está bien. 2 por 0.0195 metros. 9.11 por 10 a la menos 31. Ah, ya. Sí que me falta un cuadrado. Eso era. Sí. Con eso tiene que dar cerca de 1000 newtons por column. 1000 y algo. 1026.3. Gracias. 1026.3. Listo. Entonces, ahí estamos con este problema. Este es un ejemplo de un campo eléctrico, de una partícula en un campo eléctrico uniforme con un movimiento unidimensional. Ok. ¿Alguna pregunta con la solución del problema? Ingeniero, disculpe, para estos problemas siempre hay que tener en cuenta la masa del electrón, ¿verdad? Bueno, no del electrón, de la partícula. De la partícula. Porque podría ser un protón también. Entonces deben de. En el problema nos tienen que decir si es un protón o un electrón. Desde ese momento, entonces nosotros ya vamos a la tabla a ver cuál es su masa y además pues ya sabemos cuál es la carga. Si fuera otra partícula cualquiera, entonces pues nos tendrían que dar su masa. Pero sí, es necesario. Para poder encontrar la aceleración es necesario tener la masa. Porque la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, entre más masiva es una carga, más difícil es mover. Muy bien, veamos otro ejercicio. Uno es un poquito más desafiante. Este problema es un problema ya bidimensional. Siempre tengo un electrón que se proyecta a una región de placas paralelas. Me dan la velocidad inicial. Es una velocidad inicial de 5.83 por 10 a la 6. Y este entra con un ángulo. Entonces, esa parte es lo que lo vuelve más interesante, de 39 grados. Y el campo eléctrico va dirigido hacia arriba. Tiene un valor de 1870. Hay una separación de placas D, que es 1.97 centímetros, y la longitud que tienen las placas es de 6.20. Entonces me preguntan si el electrón golpeará a cualquiera de las placas. Esa es la primera pregunta. Y si golpea una de las placas, entonces, ¿cuál de ellas será? ¿Y a qué distancia del extremo izquierdo? O sea, es decir, lo que voy a hacer es tomar este punto de lanzamiento, igual que en el caso anterior, como mi referencia. Quiere decir que hacia acá mido las Y positivas y hacia acá mido las X positivas. Ese va a ser mi sistema de referencia para este. Bueno, entonces, si me pongo a pensar en lo que va a suceder, puedo llegar a la conclusión de que hay 3 posibles trayectorias para esta partícula. Entonces, la primera trayectoria es esta. Es la trayectoria en la cual el electrón sigue un movimiento parabólico, pero choca la placa superior.
Esa es la trayectoria 1 que puede seguir. Luego, puedo tener una segunda trayectoria que sería una en la cual el electrón pasa de largo la región. Sí se deflecta, pero pasa de largo y no golpea ninguna de las placas. Así que la respuesta tendría una única respuesta al problema, porque solo me pregunta, ¿golpeará el electrón a cualquiera de las placas? Entonces digo no, y ya por alusión la siguiente pregunta pues ya no la tengo que contestar, ¿verdad? No tiene sentido hablar de una distancia. Y la tercera posibilidad o la tercera trayectoria es aquella en la cual pues el electrón sufre una deflexión grande y entonces golpea la placa inferior. Entonces, tengo tres trayectorias diferentes. Okay. Como esto es un movimiento bidimensional, entonces hay que recordar que para el movimiento bidimensional uno plantea dos ecuaciones. Una ecuación en X, que es X sub 0 más velocidad inicial en X, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y plantea una para Y, que es Y sub 0, velocidad inicial en Y, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Qué significa esa X y esa Y? Significa, pues, en un punto dado, cuál es la coordenada o cuáles son las coordenadas que tiene la partícula. Entonces, quiere decir que si se cumple la primera trayectoria, entonces el electrón va a tener las siguientes coordenadas. Va a tener una coordenada en X, que no la conozco. De hecho, si eso pasa, es la segunda pregunta, porque me dice a cuál de ella golpeará y a qué distancia del extremo izquierdo. Entonces, esa va a ser, si golpea la placa superior, entonces esa va a ser la segunda respuesta que debo dar. Y si golpea la placa superior, ¿a qué va a ser igual la coordenada en Y? Vamos a ver si lo logran ver. ¿A qué va a ser igual la coordenada en Y si golpea la placa superior? ¿Cuál será la coordenada en Y del electrón si se da la trayectoria 1 y golpea la placa superior? No sería la altura de... Así es, sería D. Sería D. Entonces, para eso me sirven esas ecuaciones anteriores. Para eso me sirve la ecuación de X y la ecuación de Y, para poder evaluar una posición en particular. Entonces, ¿qué va a pasar si se sigue la trayectoria 2? Si se sigue la trayectoria 2, entonces definitivamente lo que va a pasar es que no va a haber un punto a encontrar. Es decir, lo que tiene que suceder es que cuando la partícula abandone la región, entonces esta va a tener una coordenada en X igual a L y va a tener una coordenada en Y menor a D. Y en el caso del tercer escenario, lo que va a pasar es que va a tener una coordenada en X igual a cualquier valor de X y va a tener una coordenada en Y igual a 0, porque vuelve otra vez a la referencia de donde partió. Entonces, por lo tanto, esas son las tres posibilidades. De ahí es donde yo puedo sacar mi respuesta, de la posición final que va a tener la partícula. Muy bien. Entonces,
Si usted se fija, bueno, voy a simplificar estas ecuaciones. Voy a simplificarlas porque, pues obviamente, aquí tengo la referencia, entonces esto es 0, esto también es 0, y en el caso, puedo ver claramente, acuérdese que la aceleración es igual a la carga por el campo entre la masa. Entonces, la aceleración es un vector, la carga y la masa son constantes o escalares, por lo tanto la dirección de la aceleración está condicionada únicamente por la dirección del campo. Entonces eso quiere decir que si el campo está dirigido exactamente hacia arriba, o sea, en la dirección de X, de Y positivo, eso quiere decir que no hay aceleración en X. Por lo tanto, este término también es 0. Así que solo me va a quedar, aquí me faltó algo, me faltó el tiempo. Faltó el tiempo. Entonces quiere decir que la ecuación de X solamente es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el t, la componente de la velocidad en X. Y en el caso de Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más un medio de la aceleración, que es la carga por el campo entre la masa por t cuadrado. Entonces, la clave para resolver el problema está en la última ecuación. La última ecuación es una ecuación cuadrática. Usted nota, es una ecuación cuadrática. Es decir, que si yo despejo esta ecuación, me va a quedar así. Un medio de la carga por el campo entre la masa por t cuadrado más la velocidad inicial por el seno de teta t menos y igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática de la forma ax, bueno, lo voy a poner con tiempo, at cuadrado más bt más c igual a 0. Y ya sabe cómo se resuelven estas ecuaciones. Pero bien, ¿qué cosa es esto? Una ecuación cuadrática. Dígame. Porque queda velocidad inicial por el coseno de teta, por t. En la primera ecuación, ¿Sí? ¿sí? Pues porque es no sé si se acuerda de proyectiles, pues, pero cuando uno tiene esto aquí, el vector que me están dando de velocidad inicial tiene dos componentes. Tiene una componente B0 coseno de teta, que es el ángulo que hay aquí. Tiene simplemente descomposición de vectores. De esa manera, ¿no? Entonces, tengo una componente de velocidad en X y tengo una componente de velocidad en Y para la velocidad inicial. De hecho, en todo punto tengo dos componentes para la velocidad, en cualquier lugar. Yo lo puedo estudiar más adelante. Por ejemplo, la partícula ya se va moviendo por la parábola y entonces esta va a tener una velocidad que es tangente a la trayectoria y va a tener una proyección de la velocidad en X y una proyección en Y. Es decir, hay dos componentes para la velocidad debido a la forma en la que entró la partícula en la región de placas paralelas. ¿Sí? Eso no ocurrió aquí porque la partícula se mueve en línea recta con las líneas del campo. No hay, o sea, se mueve en la misma dirección en la que está actuando el campo. Bueno, contrario, ¿no? En la que está actuando el campo. Entonces esa es la diferencia. Por eso aquí sí se tiene que hacer la descomposición de la velocidad. ¿Sí me capta? Sí. Muy bien. Entonces, vuelvo al punto, y era que yo ahí tengo una ecuación cuadrática.
Entonces, es una ecuación cuadrática, que por cierto, pues es una parábola que es cóncava hacia abajo. Entonces pasa lo siguiente con una parábola, y es una parábola que no está centrada en el origen. Pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, ocurre esto. Ocurre esto. Entonces yo estoy haciendo la interpretación matemática de lo que tengo. Entonces yo digo, por ejemplo, para la trayectoria 1, si la trayectoria 1, yo ya le doy cuál es el valor de y, que en este caso es d, o sea, es decir, cuando sustituyo aquí en la fórmula, en lugar de y le pongo d, entonces estaría diciendo que la ecuación que se cumple es la trayectoria que se cumple es la 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo le estaría dando un valor d aquí. Entonces, aquí me va a dar un tiempo 1 y aquí me va a dar un tiempo 2, ¿no? Porque eso es lo que hace la cuadrática. La cuadrática me da dos soluciones, que son las intersecciones que tiene que tiene la gráfica, ¿verdad? Con el valor de y que usted acaba de dar. Entonces le va a dar, en este caso, dos soluciones reales distintas. Entonces, si eso se da, entonces usted dice, listo, está bien, el electrón golpea la placa superior. Ahora, puede darse este caso también, que es, ¿qué pasaría si en lugar de golpear la placa positiva, golpea la placa superior, golpea la placa inferior? Pues aquí está la parábola que representa esa función matemática, y yo diría, aquí está D, y entonces al hacer la proyección, no hay una intersección. Entonces lo que quiere decir es que, o sea, si ocurre lo primero, entonces voy a decir golpea. Si ocurre esto, no golpea. Entonces, si no golpea la placa superior, lo que puede pasar es que se va a dar la trayectoria 2 o la 3. Entonces, en este caso es lo que voy a probar. Esa es la forma de poder encontrar cuál trayectoria es la posible. Entonces voy a asignarle a y el valor de d, o sea, voy a condicionar el problema a ver qué pasa si y es igual a d, si hay una intersección con la gráfica. Si hay una intersección con la gráfica, entonces quiere decir que existe un tiempo para el cual la partícula alcanza la posición y igual a d. Y si eso es así, entonces automáticamente desde ahí usted concluye de las tres trayectorias posibles, la que se da es la número 1. Entonces vamos a hacer eso. Voy a hacer el cálculo aquí, parte de los valores de A, B y C para sustituir en la cuadrática. Entonces A dijimos que era, vamos a ver, A es un medio de la carga por el campo entre la masa. La carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19. Bueno, no voy a poner unidades. Y el campo eléctrico E, ya me lo dan, me dicen que es de 1870. 1870. Entre 2 veces la masa del electrón, que ya vimos en el problema anterior, que era 9.11 por 10 a la menos 31. Eso me va a dar el valor de A de la cuadrática. El valor de B en la cuadrática estaba A, este es B, este es C. Entonces B es velocidad inicial por el seno de teta. La velocidad inicial es 5.83, confirmar. 5.83 por 10 a la 6. 5.83 por 10 a la 6. Esa es la velocidad inicial.
por el seno del ángulo, que es 39 grados. Eso es B. Y C, ya estoy diciendo, estoy dándole el valor de, como ya les había comentado antes, lo que estoy buscando es esa intersección. Esto justamente que tengo aquí en estas gráficas. Entonces, yo le voy a asignar a Y el valor de D para ver si hay intersección con la gráfica y si hay dos tiempos para los cuales, porque deben haber dos tiempos. O sea, es decir, físicamente no es posible, ¿verdad? Pero matemáticamente van a haber dos puntos, porque la partícula en la parábola pasa una vez por el punto D. Voy a hacerlo con el lápiz. Pasa una vez aquí, ¿verdad? Luego sube y luego baja y vuelve a golpear, ¿no? Entonces me va a dar dos tiempos, por eso. Pero yo me voy a quedar con el tiempo más bajo, ¿no? Porque es la primera vez que lo golpea. Entonces dijimos que C era negativo D y la separación entre las placas es de 0.0197 metros. A ver si me ayudan con el cálculo de A, B y C, de A y B. A y B. Ingeniero, disculpe, ¿por qué el tiempo en C lo colocó negativo? ¿Por qué qué? ¿Por qué la variable C que utilizamos, la distancia, la colocó negativa? Ah, viene del despeje. Del despeje de la ecuación. La variable Y está en el lado izquierdo. Y acuérdese que cuando uno trabaja con una cuadrática hay que ordenarlo canónicamente, de manera que quede AX más BX, AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces eso fue lo que hice, ordenar la ecuación de Y forma canónica. Entonces eso hace que pase la Y al otro lado negativo. ¿Estamos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. A ver, ¿ya tienen el valor de A? A mí me da negativo 1.6 por 10 a la 14. Menos 1.6 por 10 a la 14. ¿Confirme? Y también, Muy bien. 1.6 por 10 a la 14. Y el valor de B a mí me da 3.67 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.67 por 10 a la 6. ¿Confirmen? a mí también. Muy bien, entonces ahora quiero que hagan la cuadrática. La cuadrática sería el tiempo, sería menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC entre 2 por A. Obviamente van a haber dos tiempos. Un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces, sustituyan en la cuadrática y encuentren esos dos valores de T1 y T2. ¿Verdad? Y elegimos cuál es el más bajo, porque es la primera vez que va a golpear. O la primera vez que pasaría por ese punto. Bueno, no es tan correcto decirlo así, porque en realidad eso no va a pasar. Pero es la primera intersección que hay. Físicamente es la única vez que va a estar ahí, porque no va a traspasar la placa. Pero matemáticamente pueden haber dos valores.
A mí me da el primer valor 8.6 por 10 a la menos 9. ¿Ustedes también? Y el segundo me da 1.43, 1.4 por 10 a la menos 8. Entonces, eso quiere decir que el tiempo es el más pequeño, ¿no? Es este. ¿Estamos? ¿También les da eso? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿qué digo? Bueno, lo que acabo de encontrar es que efectivamente se cumple esto. Es decir, hay una intersección con la gráfica, entonces automáticamente están descartadas las otras dos posibilidades. Por lo tanto, la respuesta sería sí, golpea la placa superior. Y luego me pide que a qué distancia, ¿no? Entonces lo que me está pidiendo es X. ¿Y cómo encuentro X? Mediante la primera ecuación de X que planteé. Entonces X es la velocidad inicial, que son 5.83 por 10 a la 6 metros por segundo, por el coseno de 39 grados, por 8.6 por 10 a la menos 9 segundos. A mí me da 0.039. ¿Confirman? Esa es la distancia a la cual golpea la placa. Ok, veamos qué fue lo que pasó. Justamente esto. Entonces tengo una partícula, un electrón, entra en la región, sufre un movimiento parabólico a una distancia de 19.7 centímetros en X, en Y en X de 3.9 centímetros. Entonces aquí se da el impacto. Entonces eso fue lo que encontramos. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, entonces de eso se tratan los problemas. Hay problemas de tipo unidimensional y de tipo bidimensional. Los bidimensionales pues son un poco más complejos, ¿verdad? Pero en la lógica es la misma y yo espero que esto no sea pues tan complicado para ustedes, ya que pues, básicamente son problemas de cinemática. Es decir, lo mismo que hicieron en Física 100 para las partículas, con el movimiento con aceleración constante, con la caída libre, es prácticamente lo mismo. Entonces ya tienen por lo menos una experiencia previa sobre eso.
Bueno, con eso cerramos el tema de campo eléctrico y el día lunes vamos a empezar con la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Bueno, entonces les deseo éxitos en el control de lectura de hoy y concluyendo la tarea en fin de semana. Así que nos encontramos el lunes y que tengan pues un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Feliz día.